A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Hoy día es 23 de febrero del año 2022 y estamos ya transmitiendo en cadena con nuestros amigos y hermanos de Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, la Convención, Radio Quillabamba TV y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También otras redes de radio se unen: Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, Onda Digital TV, canales de televisión, Fuego TV, Full TV y también Quillabamba TV. También está transmitiendo a Pensar Más a MTAWA Podcast, las plataformas móviles de el Facebook de Santa Rosa, de la radio, el Facebook de Radio Quillabamba TV y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, como nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien. Y ayer el Congreso de la República, después de tanto alboroto por los 190 soles de consumo diario de alimentación, ha dicho que va a revisar. No ha dicho que lo quita, no, que van a revisar los contratos, en qué términos están hechos, y que durante ese lapso, los días que no haya pleno, sino los días normales de reuniones, los congresistas podrán almorzar con su plata, ¿no? El costo normal con su plata. Creo que eso es lo que siempre ha tenido que ser, ¿no? Cada uno con su plata puede comer de 20, de 30, de 100, lo que quiera, pero con su dinero. El problema está que no es con su dinero el que estaban comiendo. Van a revisar. Vamos a ver qué sale de esta revisión. Estaremos atentos aquí en Radio Santa Rosa. Van a revisar los servicios de la alimentación que se dan los días de pleno. Por otro lado, el caso del señor Alejandro Toledo es un caso que está sonando bastante. El expresidente Toledo tiene que venir al Perú. Ayer el fiscal Rafael Pela Barba ha dicho que el señor Toledo no se quiere entregar a la justicia y que por eso se ha pedido al juez de Estados Unidos que revoquen su libertad y su fianza y que lo aprendan, lo detengan. Vamos a ver si esto se da en los próximos días. Mientras tanto, se ha tenido conocimiento que su esposa, la señora Elian Carr, quiere irse a Bélgica. Dice que su mami está muy enferma y que quiere ir a visitarla, pero todos sabemos que Bélgica no da extradiciones. De todo esto, el análisis completo, Rosa María Palacios nos trae. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes y televidentes en el mundo entero y, por supuesto, en el Perú. En efecto, hoy día tenemos una nutrida agenda. Vamos a hablar también, por supuesto, del expresidente Toledo, pero antes de todo eso hay que cumplir con los auspiciadores. Y vamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en el Facebook @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima.
Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201. Muy bien, y también ustedes me pueden ayudar. Se los recordamos todos los días, lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla aquí. Debajo mío hay un QR, acercan su teléfono, lo capturan y nos pueden hacer una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas, sea ya Peplin o la que ustedes consideren, las que ustedes usan. Y para los peruanos en el exterior o aquellas personas que no tienen billetera electrónica sino tarjeta de crédito, tenemos el sistema PayPal, que es muy fácil, muy seguro, y lo pueden hacer a Radio Santa Rosa a través de la página web de la radio. Muy bien, tenemos bastante noticia. Abel había empezado con la situación de Alejandro Toledo. Casi todos los medios se han dedicado a recordar, como recordamos ayer, hechos históricos, el avión parrandero, paga pues barata, ¿no? En fin, y las frases ya conocidas del expresidente, que en todo momento, hay que decirlo, se ha declarado inocente. Es lo más increíble de todo. Va a presentar un recurso más. El juez federal ha citado audiencia para el, me parece, 9 de marzo. Y luego de esa audiencia ya sale, porque ya el Departamento de Estado autorizó, ahora el juez federal entrega a Alejandro Toledo a las personas designadas por el Estado peruano, que pueden ser miembros del Ministerio de Justicia o fiscales, lo que el Estado peruano designa. Se establece que el proceso puede durar unas 8 semanas, así que esos que les dicen que ya está llegando todavía, 7 a 8 semanas aprox. Que tenga muchos recursos que interponer, ya no, porque si por algo se ha dilatado la extradición, ha sido por todos los habeas corpus que ha interpuesto una y otra vez Alejandro Toledo, hasta que le dijeron ya, se acabó, no has ganado ninguno, chao. ¿Puede impugnar la decisión del juez? Sí, pero ya lo entregan y se va. Elian Karp ha solicitado que se le devuelva su pasaporte para ir a Bruselas, a Bélgica, a ver a su madre que está muy enferma. Mira tú, uno pensaba que iba a acompañar a Alejandro Toledo al Perú, porque su esposo también, según ella, estaba muy enfermo y era sano y sagrado, pero parece que le preocupa más la salud de su mamá. Vamos a ver qué hacen las autoridades en los Estados Unidos. Como ustedes saben, ella es coimputada con Alejandro Toledo en el caso Ecoteva, al igual que la suegra. La suegra es una mujer que tiene más de 90 años y vive en Bélgica, y en efecto es posible que con todos los años que han pasado, que efectivamente su salud no sea la mejor. En todo caso, a ver, ya se los decía, Bélgica no extradita a sus nacionales. Han debido pensarlo mejor, ¿no? Si hubieran ido a Bélgica de entrada y lo hacían belga a Alejandro Toledo y se le acababa el problema. Pero en fin, así están las cosas en la familia Toledo. Mucha discusión sobre dónde se va a alojar a Alejandro Toledo, porque la Diroes no hay sitio. La Diroes tiene un espacio donde hay 2 habitaciones que ocupa Alberto Fujimori, con un baño, es decir, su dormitorio y una salita, que tienen salida a un jardín del cual él se ocupa, y sin tener contacto, porque no están contactados, hay también otra pequeña ala que tiene lo mismo, una habitación, un baño, una salita y otro jardín, que ese está bastante descuidado, porque no lo vemos a Pedro Castillo regresar a la agricultura muy pronto, y que cuando Ollantumala estaba ahí, utilizaban para jugar fulbito con su hijo. No hay más. Entonces, o se comienza a subdividir, o hacen una alita más. Miren, levantar 2 cuartos y un baño en 8 semanas se hace, ¿no? Acomoden las cosas y yo estoy seguro que las van a poder hacer. Y tendremos, como les decía ayer, 3 presidentes elegidos por voto popular. Y eso es una llamada de atención sobre nosotros mismos, ¿no?
Somos engañados, sí, por supuesto. Somos sistemáticamente engañados por nuestros políticos. No se diga más. Mienten de una manera en el poder y fuera de él. Y es muy fácil, hay que decirlo, atraparnos en la mentira. Y este programa se ha dedicado a pensar un poco más en los últimos 6 años, o 7 ya. Vamos a cumplir 7, ¿no? En marzo. El 8 de Porque marzo. el 8 de marzo cumplimos 7 años al aire. A pensar más porque los políticos nos mienten. Los que nos parecen simpáticos y los que nos parecen antipáticos suelen mentir. O dicen, como decía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dan una versión de la realidad. No, no es una versión de la verdad. ¿Hay verdad o no hay verdad? Y mientras estamos entretenidos con esto, bueno, en el gobierno central están pasando otras cosas que son graves, porque no se puede mentir. El ministro de Justicia, que es un buen ministro, ha logrado sacar un decreto supremo en el cual se reconoce 50.000 soles para cada persona fallecida y 25.000 soles para los lesionados graves. Hay un policía fallecido, como ustedes saben, y 47 civiles fallecidos por proyectil de arma de fuego. También, en teoría, se dan reparaciones para aquellos que murieron en otras circunstancias por el bloqueo de las carreteras. Pero en todo caso, no está mal que se repare. Pero en todo caso, si se repara, tienes que reconocer el crimen. El decreto supremo dice que esto se da sin perjuicio de otros dineros que se den en el futuro, reparaciones civiles, bien, porque eso ya lo sabemos. O sea, cualquiera de las familias que le pone un juicio al Estado peruano puede sacar muchísimo más dinero. En un juicio largo y complicado, ¿no? Pero creen que con 50.000 soles por persona van a calmar al país. Francamente, es una cifra ridícula. Y lo saben. Pero bueno, eso es lo que se logró. ¿Y dónde está el reconocimiento del crimen? En ninguna parte. Reparación, por supuesto, pero también justicia. ¿Dónde está el reconocimiento del crimen? ¿De quiénes han sido los autores del crimen? Si me estás pagando una reparación civil, es porque te consideras culpable, no porque te consideras inocente. ¿Por qué me estás reparando un daño si tú no has hecho nada? ¿Por qué reparas un daño si los conchos rojos bolivianos ingresaron balas dundún artesanales para matarse entre ellos, o en Ayacucho la población murió en una avalancha? La presidenta Boluarte no ha parado de mentir respecto a las muertes. Y yo reitero, aquí no ha habido ningún respeto por el derecho a la vida. Y eso no es producto de los primeros meses en una convulsión social, porque era nueva. Dina Boluarte venía siendo ministra durante 16 meses. Un personaje conocido en el Perú, justamente por su vicepresidencia y por su trabajo junto con Castillo, con el que corta, según su propio testimonio, el 24 de noviembre y ella juramenta el 7 de diciembre. Entonces, estamos hablando acá de una situación en la cual la presidenta no ha pedido ni siquiera disculpas por mentir. Miente sistemáticamente. A lo que se añade un asunto que creo que es grave, que se llama populismo penal. ¿Qué cosa es el populismo penal? Funciona bien, ha funcionado siempre bien. Es hacerle creer a la población que está muy asustada o muy preocupada frente a un fenómeno de inseguridad, que la solución a ese fenómeno de inseguridad es incrementar las penas en el Código Penal. Incrementamos las penas, entonces el delito desaparece, porque la pena disuade. Está probado, no se imaginan cuánto, que el quantum de la pena no disuade.
el que quiera cometer un delito lo va a cometer. El fin de la pena, les guste o no les guste, está en la Constitución del 93 que tanto defienden. Muy bien. El fin de la pena es la reeducación y resocialización del reo. Y sobre esto hay una sentencia del Tribunal Constitucional exigiendo al Estado peruano que cumpla con las condiciones mínimas carcelarias para que estos fines se cumplan. En muchos casos se cumplen no por la acción del Estado, sino por el cambio de vida del propio reo en la cárcel. La pastoral religiosa, otros agentes que entraron, cambió su vida, decidió no meterse en más problemas. A mí siempre me han dicho que el 80% de los casos jamás reincide. Y hay un 5% que tienen 5 ingresos a la cárcel, como decía Luis Pérez Guadalupe, esos son los irreductibles, no hay forma de reeducarlos. Pero son los casos más notables, los que salen en los periódicos, los que llaman más la atención, que están en los medios. Muy bien, pero la gran mayoría, por lo menos no los vuelven a chapar. Entonces sí, la pena tiene un fin resocializador y reeducador. La pena no es una venganza social. Hace décadas que en el derecho penal esta teoría ha sido descartada. Creo que hasta 1950 o 60 se hablaba de venganza, pero ya no se habla hace años. No es una venganza de la sociedad, ojo por ojo, diente por diente. Eso no existe en el Código Penal. Y al Perú, que le gusta tanto el Código Penal y tan poco el Código Civil, haría mejor en estudiarlo un poquito. La señora presidenta ha mandado el viernes pasado un oficio con un proyecto de ley con carácter de urgencia para agravar las penas de varios delitos que obviamente ya tienen pena. La alerta la ha dado Christopher Acosta de Latina, y tengo acá el cuadro que él mismo ha elaborado y que creo que es muy pertinente para la situación en la que estamos. ¿Qué dice la señora presidenta? ¿Qué quiere la señora presidenta? Vamos a mirar este cuadro de Christopher Acosta, porque acá hay una serie de penas que se incrementan. Por ejemplo, lesiones leves. Las lesiones leves son aquellas que en efecto eh, te descalifican para el trabajo de 1 a 3 días, ¿ok? O de 1 a 15, me parece. Y las graves son las que te descalifican para el trabajo de 15 en adelante. Muy bien. Entonces, sí puedo yo poner una contusión que no me va a dejar trabajar, etc. La pena actual es de 2 a 5 años por lesiones leves. En el nuevo proyecto incrementa hasta 14 años. Hay que decir algo. Hay cientos de heridos con lesiones leves ocasionados por la Policía Nacional que van a meter presa a toda la policía 14 años. Ese es el plan de la señora Boluarte. ¿Por qué cambian de 2 a 5? Porque de 2 a 5 implica, cuando es menos de 4, que no tienes prisión efectiva. Cuando hay lesiones leves, no hay prisión efectiva. Por eso siempre explicamos que cuando, por ejemplo, hay un tema de violencia familiar y a una mujer le tiran una cachetada, no buscan lesiones leves. Pero si la dejan cojeando, con moretones, lesiones leves, de 2 a 5, presenta su caso y al infractor normalmente le da prisión suspendida. Pero este caso no es el caso del feminicidio, ¿no? De la antesala del feminicidio, no, no, no. Lesiones leves de 8 a 14 años. Wow. Formas agravadas de daños a bienes, porque el delito de daños existe. Hoy es de 1 a 6, de nuevo. En los primeros momentos del delito, digamos, no hay prisión efectiva. Pueden darte los 6, ¿eh? Como en el anterior te pueden dar los 5. No pueden no darte prisión efectiva. De 4 a 8 años. Hasta.
Atentado contra medios de transporte es de 3 a 6 años, eso es la toma de carreteras. ¿Cuánto les han dado? De 8 a 20 años. Fuerte. Entorpecimiento a funcionamiento de servicios públicos, de 6 a 8, también quieren de 8 a 10. Y disturbios, que es el delito por el que se ha acusado a varias personas, de 6 a 8 años es actual, eso sí tiene pena efectiva en la mínima, no menor, no menora, de 15 años. O sea, yo voy y rompo un vidrio y tengo que ir 15 años preso en la idea de Dina Boluarte. Ese es el proyecto con carácter de urgencia que está presentando la señora Boluarte. ¿Y qué dice? Que con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros se envía el proyecto de ley que modifica el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal, no he visto los artículos de la parte procesal, esto de la parte penal sustantiva, a fin de reforzar la respuesta del Ejecutivo, del Estado, perdón, frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados cometidos durante la vigencia del estado de emergencia. Mucho estimaremos se sirva a disponer su trámite con carácter de urgente. Cuando yo era miembro del Consejo de Ministros anterior, o sea, los de Castillo mandaban proyectos con carácter de urgencia, nadie los miraba. Pero me imagino que en la Comisión de Justicia le van a dar mucha bola a este proyecto, ¿no? Es impresionante. ¿Quién manda este tipo de proyectos? ¿Quién abusa del populismo penal? Normalmente los regímenes autoritarios, porque quieren dar la impresión de mano dura. ¿Ustedes se acuerdan cuando Alan García salía y estaba bajando su popularidad y decía, pena de muerte para los violadores de niños, voy a hacer un referéndum? Nunca hizo nada. No puedes restituir la pena de muerte en el Perú, punto. Ya se ha explicado 100 veces. Pero le granjeaba aplauso. Cuando a la gente le preguntan qué cosa quiere modificar de la Constitución, lo primero que te dicen es pena de muerte. La pena de muerte es muy popular hasta que tienes que ejecutar a alguien, ¿no? Y el día que ya tienes a la persona parada, me imagino que si se restituyera ya no sería pelotón de fusilamiento, pero antes era, el Perú era muy barato, pelotón de fusilamiento. Cuando la persona está parada frente al pelotón de fusilamiento y cuando la mayoría creen que en realidad de repente era inocente, ¿no? Como el monstruo de Armendáriz, ahí se acaba la popularidad de la pena de muerte. Igual con penas de 20 o 20 disturbios, no menor de 15, no menor de 15. Es decir, por romper las lunas del aeropuerto, tienes más pena que Castillo por dar un golpe de Estado. Eso es más o menos. Porque claro, como manoseas el Código Penal, este artículo, le pone más pena, otros artículos se te quedan desfasados. Entonces, conductas mucho más graves tienen mucho menos pena porque alguien metió mano en determinado momento y no se hizo, ¿no es cierto?, una articulación correcta sobre las conductas. Lo lógico sería tener 2 o 3 penas, la grave, la mediana, la leve, y sobre esos 3 estándares los jueces poder jugar. Porque ¿qué pasa cuando pones estos agravamientos de pena que son absolutamente disparatados? Los jueces no los usan, se van por los mínimos. No nos han formado los abogados en la idea de que la prisión es un acto de venganza para reparar a la sociedad por tu conducta y que nos vamos a vengar de ti. No nos han entrenado así. No es nuestra manera de pensar. Esa mentalidad punitiva normalmente viene de gente que no ha estudiado Derecho. Y me sorprende mucho que un primer ministro como Tarola, que ha defendido derechos humanos y que conoce bien lo que es el populismo penal, y su ministro de Justicia, que conoce bien lo que es el populismo penal, se pongan al servicio del populismo penal con un proyecto completamente disparatado, que lo único que da es la sensación
de estar en un gobierno autoritario, que es exactamente la crítica que se le hace a Dina Boluarte. Un gobierno autoritario donde en realidad ella apoya su poder en las Fuerzas Armadas y en lo que le digan las Fuerzas Armadas. Ahí apoya su base de poder. Y en los partidos de derecha que ofrecen estabilidad para ella e impunidad para ella, sigue adelante elecciones. Estos proyectos no favorecen la vida democrática del Perú. Esto no es propio de un régimen democrático. Un régimen democrático se abraza de la Constitución. De la Constitución. Era gracioso, el otro día que gritaban acá, en la puerta de la calle, decían que ellos respetaban la Constitución. Yo pensaba, ¿la habrán leído? ¿Tendrán alguna idea de lo que dice la Constitución en el marco de lo que están haciendo y diciendo? La imputación de delitos es siempre acotada a la conducta. Tan acotada a la conducta que lo que nos dice este proyecto es que no todos son terroristas, pues. No pide el incremento de penas para el delito de terrorismo, que son muy elevadas, ¿no? Ah, hay otros delitos, disturbios, daños, lesiones. No incrementa, ojo, el homicidio culposo, que sería que es el que no tiene pena efectiva, además. Ese no lo incrementa. Ese no lo incrementa. Ni hablar, ni hablar. Porque eso, en la hipótesis más benigna, es lo que habrían cometido personal militar y policial. En la hipótesis más severa, son ejecuciones extrajudiciales, asesinatos. En un caso estamos hablando de homicidio culposo de penas suspendidas. En el caso de asesinato estamos hablando de penas agravadas. Ojo, ahí sí no se meten. Ahí sí, nada que ver. Como los 11 policías oficiales de la policía que han sido exonerados internamente dentro de la policía 2 años después de toda responsabilidad en las muertes de los 2 jóvenes el pasado 20 de noviembre del 2020, 14, perdón, de noviembre del 2020. Inti Brian, ahí sí no pasó nada. Eso es internamente. Después, yo siempre les digo, pueden hacer lo que quieran, tarde o temprano van a llegar a la Corte Interamericana. Y ahí se les acaba la payasada. Pueden hacer lo que quieran por ahora, pero tarde o temprano, en las violaciones graves de derechos humanos, llega la justicia supranacional. Y en el caso peruano, esto ha sido histórico, pero se ha repetido una y otra vez. Y el Perú, siempre nos lo dicen, es el mayor cliente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hay que decir que en esas instancias es donde los periodistas hemos encontrado muchas veces protección. Pueden hacer lo que quieran, pueden cambiar todo el Código Penal, pueden tratar de meter preso a todo el mundo, pero al final del día eso es populismo penal y por eso serán recordados. ¿Qué más? Noticias del Congreso. Noticias del Congreso. Ya me contaron del Montoya Challenge. Gente bien ingeniosa, bien ingeniosa. Las frases que han usado en esta semana para tratar de explicar lo que no tiene explicación, se han convertido ya en un fenómeno en TikTok. Es gracioso. Yo he visto un par de videitos de la gente va y come por un menú de 15 soles, 14 soles, 13 soles, con entrada, con segundo, con postre, y le voy enseñando, mire, señor Montoya, le voy a enseñar que yo sí puedo comer bien rico, de primera, de calidad. Hay otros que comen alfalfa. Entonces, se dan brotes de alfalfa para la ensalada, para enseñarle al señor que sí se puede comer alfalfa.
Bueno, ayer Renovación mandó una carta pidiendo que por favor se revise el contrato. Renovación de Montoya, pero por favor se revise el contrato, porque afecta la imagen del Congreso. No porque esté mal. Y han dicho que sí, que van a revisar, que sí, efectivamente, que esto viene de abril del año pasado. Mentira, mentira, porque yo estoy completamente segura, los oídos no me han fallado. Cuarto Poder sacó un reportaje sobre lo ocurrido a partir de la juramentación de Dina Boluarte. Pero han dicho que en pleno les van a seguir dando de comer, pobrecitos, porque se quedan muchas horas. Entonces, nosotros les tenemos que dar su comidita, todos los peruanos. Miren, se extraña, de verdad, la fiscalización a fondo. Se extraña porque el Congreso dejó de fiscalizar. Dejó de fiscalizar. Estamos todos bien, entonces ya no revisamos contratos, ya no llamamos al ministro del Interior y al ministro de Defensa cuando hay muertos, muertos en plural. Hay ministros que mienten descaradamente. Antes eso ameritaba una censura. El ministro de Educación, por las barbaridades que ha dicho, debería ser llamado siquiera a la Comisión de Educación. Ha insultado a las universidades del consorcio universitario. Católica, Pontificia Universidad Católica del Perú, perdón, Católica, Cayetano, Pacífico, la de Lima. Y lo que dijo era que siempre estaban en el Consejo Directivo SUNEDU profesionales de tres universidades, pero que la de Lima no, porque la de Lima no, era un hijo no reconocido. A ver, ¿por qué creen ustedes que están en el Consejo Directivo como con doctorados, personas que han estudiado en la Católica, en Cayetano y en la Pacífico? ¿Por qué? Porque son las tres mejores universidades del Perú. El señor Becerra es de la San Martín, del ala aprista. Flaco favor le hace a su universidad, que fue multada severamente por la SUNEDU, porque se llevaban la plata de los alumnos para los negocios particulares del señor Chang. Y el señor Becerra fue director de tecnologías con Chang en la época aprista. Hay que ver cómo insulta a las buenas universidades peruanas, las que no necesitan SUNEDU, ojo, para nada. Los mejores profesionales del Perú salen de la Católica, de Cayetano y de Pacífico. Y no lo digo yo, lo dicen todos los rankings peruanos y extranjeros que se aplican a las universidades del Perú. Pero no les gusta la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, discúlpenme, es la mejor del Perú. Y está entre las 12 primeras de América Latina. Es un monstruo, la facultad es buenísima. Discúlpenme, yo soy de ahí, qué pena, ¿no? Pero si la envidia tiniera, ¿no? El señor ya estaría todo marrón, teñidito. ¡Qué bárbaro! ¿Qué culpa tenemos nosotros de que hayan capturado el APRA los amigos de Ana García, no el APRA, ¿no? Señor Chang y esta gente, hayan capturado la Universidad de San Martín? ¿Y por qué tienen que ser de la Universidad de San Martín los miembros de la SUNEDU? Miren, hemos pasado, para que se hagan una idea, qué burro es este señor, de verdad, ¿no? A ver, Diosito. Teníamos miembros de la SUNEDU, eran 7, ¿ok? Y eran de la Católica, de la Pacífico y Cayetano. Ahora son de la Universidad Nacional de Piura, de San Luis Gonzaga de Ica y de la San Martín. Ese es el level. A ver, ¿cuándo estuvimos mejor? Pues solito se puso en bandeja. Hasta ahora no sabemos en su reunión secreta a quién nombraron presidente todavía. Por supuesto, nunca sacaron el reglamento para elegir a los miembros. Nada, olvídense. Es un asalto. Y yo sí quiero decir una cosa sobre SUNEDU que a mí me ha llamado mucho la atención. Miren, sobre el tema del derecho a la vida, eso lo explicaba hace años, muchísimas veces en este programa.
Así que no es que yo soy terrorista ni comunista, porque tendrías que ser, ¿no es cierto? Tendrías que tener un IQ simbólico para creer que yo puedo ser comunista o terrorista. Solamente una persona enajenada, ¿no? O sea, normalmente, como siempre comentábamos, el ataque a mí es porque yo soy una persona de derecha. Y la que me ataca normalmente es la izquierda. Ustedes pueden ver mis intercambios pues, con Vladimir Cerrón, son muy divertidos. Bueno, ¿por qué me ataca esta gente de la nada? Yo creo que es por su Sunedo, por una posición muy firme apoyando a Sunedo en este programa y en el programa que tengo en la República. Porque ahí está la plata, ahí está el negocio. No es por un tema de derechos humanos, eso no les interesa, ni lo entiendo. Es un tema de plata. Una de las cosas que gritaban era que yo vivía del Estado. Y es algo, y que este programa también, del Estado. Bueno, es ridículo, pues. Tienes que ser un idiota. Bueno, son, porque ¿qué hacemos? Y si no vives del Estado, también es muy fácil contestar esta estupidez de las consultorías del Ministerio de Educación, que ayer se lo han contestado de una manera tan brutal al ministro de Educación, en varios hilos en Twitter. Marcos Fuentes y yo hemos destacado esto. Entonces se le explica claramente que el monto gastado de 720 millones en consultoría es un monto de 14 años, me parece. 10 o 12 o 14 años. Si yo cuento, como decía alguien, cuántos lápices se han comprado en el Ministerio de Educación en la misma época, me va a salir una cifra gigantesca. ¿Cuánto papel se ha comprado para hacer textos escolares? Y el 80% de esas contrataciones, pues son contrataciones, son para la evaluación censal. Porque no puedes tener personal, sino que contratas personal. Es una vergüenza. Es una vergüenza. O sea, el APRA tiene por política desde sus líderes descalificar de manera personal a las personas que se meten en sus negocios. Y se los digo por experiencia propia. Yo ya lo viví. Voy a ir a preguntarle a Nadine Heredia también. Hacen campañas sistemáticas de demolición en todo ámbito. Saben que las redes sociales no resultan mucho, pero eso es lo que hacen. Y si a eso unes los intereses de Renovación Medieval, los intereses de Keiko Fujimori, que ha sido muy cercano a estos grupos violentos a través de Rosa Bartra y de Marta Moyano, que se reunió con ellos, Maelo ha sido candidato de Porqui. Entonces ahí tienes la historia completa, más este grupete que se llama Coordinadora Republicana, que a mí ya me ha sacado videos difamatorios, y que recogen la firma de personas muy respetables, ¿no? Y de repente esas personas se han dado cuenta de que mejor no. Ojo, a todas las personas de buena voluntad que firman normalmente con la Coordinadora Republicana, hay un grupete ahí que no les cuenta las cosas que hacen, que se refiere a la católica como el nido caviar. Esa es la coordinación. Ese es el nivel académico. Si le dicen nido caviar, a mí, ¿por qué no me van a entrar acá en la puerta de mi casa cerda de mierda? Es exactamente lo mismo. Es la campaña de prestigio sistemática del prójimo. En eso están. Y para eso, créanme que se van a tener que esforzar un poquito más. Porque gente más mala, más poderosa, lo ha intentado y les ha ido mal. Hace muchos años, un exministro del régimen aprista, muy simpático, me dijo, yo les dije que contigo no iban a poder. Bueno, le dije, yo te cuento nomás. Así que el regreso de la inscripción de la APRA, que bienvenida sea, es muy bueno que haya muchos partidos, viene con esto. Viene con estas cosas de desacreditar a aquellos que, digamos, son un obstáculo para ciertos negocios que ya tenían en marcha.
Y la Universidad San Martín es uno de ellos. ¿Ha visto y paciencia en todo el país? Este programa no tiene la culpa de que sean multados por haber utilizado dinero de los estudiantes para negocios particulares que no tienen nada que ver con la vida académica y que tienen que ver con el lucro de sus conductores. Y los multaron. ¡Qué pena, pues! De vez en cuando Mauricio Mulder también utiliza su cuenta de Twitter para sacar un video que hicimos entre varios, del cual yo me siento muy orgulloso, donde le explicábamos a Uruguay que Alan García era muchas cosas, pero no era un perseguido político. Y darle asilo a Alan García implicaba reconocer que era un perseguido político y que en el Perú habían perseguidos políticos, lo cual es absolutamente falso. ¿Qué hacemos? Esa era la verdad. No les gusta la verdad, cambian de conducta. Pues no, yo no tengo por qué cambiar de conducta si he dicho la verdad. No es un perseguido político, nunca lo fue. Que se haya decidido después quitar la vida es de su entera responsabilidad. Es una decisión personalísima. Y no tienen por qué culpar a nadie. Muy bien, 8:42 ya está tardísimo. Estamos con el decano del Colegio de Abogados, el doctor César Bazán. Vamos a hacer una pausita y regresamos con él para hablar de algunos temas internacionales también, como por ejemplo la extradición de Alejandro Toledo, aunque él es experto en derecho registral notarial, porque el doctor Bazán tiene una gran notaría en Lima y, por supuesto, es el decano del Colegio de Abogados. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María, recordándole a nuestros oyentes que tenemos una peregrinación a Tierra Santa del 11 al 19 de noviembre. Usted puede obtener todos los informes en el 959-679-662. El cupo es limitado, así es que llame ya porque se va a terminar los cupos. Adelante. Continuamos con A Pensar Más a través de Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María va a conversar con el doctor Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima. Rosa María, adelante, por favor. Efectivamente, estamos en un día muy caliente por el clima. La costa peruana está muy caliente, pero también hay, digamos, calentura política. Y yo quería empezar, doctor, por preguntarle sobre si hay alguna posición institucional sobre la crisis política que estamos viviendo en el Perú. Y si el colegio ha tenido la oportunidad de comunicarse con la presidenta de la República o el primer ministro para hacer sentir esta posición. Buenos días, Rosa María, gracias por la invitación. Efectivamente, el Colegio de Abogados no ha permanecido inerme frente a una situación como la que se presenta en el país. Tuvimos una reunión con la presidenta de la República, tuvimos reunión con partidos políticos en el Colegio de Abogados de Lima, nos hemos reunido los decanos de los colegios profesionales de Lima, inclusive con la presidenta del Consejo de Colegios Profesionales del Perú, e hicimos un comunicado conjunto con una conferencia de prensa que se dio en el Colegio de Abogados de Lima, manifestando allí que nosotros, en general, todos los profesionales somos defensores de la democracia, somos defensores de la institucionalidad del país, porque si no funciona la institucionalidad, no podemos tener ningún tipo de gobierno. Y por lo tanto, reclamamos que el gobierno actúe con firmeza, pero con cuidado en los términos en que se respeten los derechos de todas las personas, pero que también se respeten el derecho de las mayorías, porque no pueden salir a tomar aeropuertos, a quemar edificios, a atacar a la policía. Y entonces hicimos esa convocatoria, hubo respuesta y conversamos también con los partidos políticos. Hemos tenido 3 reuniones con ellos, en los cuales hemos llegado en la última a un acuerdo igualmente por consenso, en el sentido de que la democracia es el sistema de gobierno que debemos hacer respetar. No pudimos avanzar más porque no se ponían de acuerdo en el resto de los temas, pero por lo menos algo sacamos adelante.
y con eso pudimos fijar un punto mínimo de expresión entre todos los colegios profesionales y los partidos políticos. Ya después la presidenta de la República se está reuniendo con cada uno de los partidos políticos. Claro. Así que nosotros suspendimos esta parte para no duplicar lo que la presidenta ya estaba haciendo. Ahora, la democracia, para que exista forma democrática de gobierno, doctor, hay que hacer varios checks, eso lo sabemos. El primero es que la vigencia de los derechos humanos, ¿no es cierto?, se respete. Si no hay derechos fundamentales, no hay democracia. Si yo no tengo el derecho a expresarme, si no tengo el derecho, ¿no es cierto?, a estar vivo, si no tengo el derecho a opinar, no tengo el derecho a reunirme pacíficamente sin armas, no tengo el derecho a transitar, no hay democracia. Y acá sí, efectivamente, desde el punto de vista de la protesta, hay una afectación de los derechos fundamentales, sobre todo en lo que respecta a la libertad de tránsito y a la propiedad pública. Pero también desde el Estado hay una afectación a los derechos fundamentales de la persona, tan afectación, que ayer se ha publicado un decreto supremo donde se le paga 50.000 soles sin reconocer culpa alguna a cada una de las víctimas de la violencia en los últimos 2 meses. ¿Cómo ven ustedes este punto, el cumplimiento dentro de la democracia, del respeto a los derechos fundamentales en los primeros 2 meses de este régimen? Bueno, los derechos fundamentales son la característica propia de una vida pacífica, que es todo lo que nosotros como ciudadanos deseamos. Ha habido enfrentamientos desde el principio de un lado con otro lado, generados básicamente por el gobierno anterior, por el presidente anterior, y sobre esa base se exacerbó. Tal vez cuando conversamos con la presidenta le dijimos que había que poner un poco de orden, porque ella empezó a lanzar a la policía a salir a controlar los desórdenes, pero sin armas y sin ningún tipo de elemento que pudiera generar el desbalance suficiente para controlar el orden público. Pero bueno, no se ejecutó, hay heridos de ambos lados, pero una cosa es la protesta, como usted lo ha dicho, pacífica y sin armas. Y otra cosa es el desborde de esa protesta. Al principio nos pronunciamos como Colegio de Abogados de Lima pidiendo que se respete el derecho de la protesta y condenando a aquellos que eran los que, aprovechándose de la protesta, generaban desorden. Pero al final hemos llegado al convencimiento de que estos que generan desórdenes son los que se aprovechan de la protesta para generar una anarquía en el país. Y eso sí no puede estar permitido. Una cosa es que protesten y otra cosa es que cometan actos vandálicos, que eso ya son delitos y convierte a aquellos que están realizando estos actos en delincuentes. ¿Sí? En Ica el juez que vio la detención de 27 detenidos por los bloqueos en Ica, aplicó de una manera muy, creo yo, creativa y positiva el Código Penal y, bueno, y la nueva ley procesal penal, y los invitó a reconocer su delito porque él tenía todas las pruebas, ¿no? Fotos, videos. Los 27 reconocieron su delito y le dijo, les tengo que poner por debajo del mínimo legal, les pongo 3 años, 3 años con antecedentes penales, difícil conseguir trabajo. Es una pena justa, proporcional, les puso una reparación civil de 50.000 soles y los mandó a su casa. Es decir, el juez ahí tuvo una labor pacificadora, porque al final la justicia tiene que pacificar. Los derechos humanos sirven para eso, para pacificar. Sin embargo, en el caso de personal militar y policial, sobre el cual hay serias dudas sobre su conducta, no vemos esa velocidad en la investigación. Se han presentado documentos ya fílmicos, por ejemplo en Ayacucho, donde de 10 fallecidos, 6 se tiene documentación fílmica completa. Y de los 10, ninguno muere en el aeropuerto, ninguno muere en enfrentamiento con la policía, como manda el decreto legislativo 1186 para la policía o el 1052 para las Fuerzas Armadas. Nunca hay enfrentamiento. Son tiros a 60 metros, tiros letales, pecho, cabeza. ¿Qué hacer con eso? Porque eso también demanda una respuesta
del mundo jurídico. Bueno, el delincuente es delincuente, sea que tenga uniforme o que no. Así que no está autorizado para cometer delito. En el caso de Ica, el juez lo que hizo fue aplicar la ley de flagrancia y Así es, juzgarlos en el acto. perfecto. También colaboraron aquellos que estaban siendo juzgados y el asunto salió bien. En el otro caso, si no hay colaboración de parte de las mismas autoridades, entonces tiene que seguirse el camino largo. Ese camino largo, ya lo saben también los policías, los va a llevar a años de juicios y deberían, en todo caso, por el bien de su institución y por el bien general del país, permitir que se hubiera hecho, ya no se puede hacer en este momento, la aplicación de la ley de flagrancia y terminado el asunto. Pero ahora lo único que hay que hacer es invocar a las autoridades, a la Fiscalía de la Nación y a los jueces que hagan bien su trabajo, porque la tranquilidad pública significa que todo aquel que ha cometido delito debe ser sancionado. Y el presidente de la República, ni siquiera el decano del Colegio de Abogados o cualquiera de los abogados o cualquier persona puede estar exento de la aplicación de la ley. Así Ahora, que han ese es habido el varios, mensaje y el pedido. claro, han habido varios actos del gobierno que han generado una respuesta también del mundo de los abogados, porque nos llaman para estas cosas inmediatamente. Por ejemplo, en la incursión de la policía en San Marcos, sin orden judicial, sin fiscales, llegaron después, la detención de más de 200 personas que tienen que ser puestas en libertad porque no han cometido ningún delito. Este es un hecho grave para el mundo del derecho y simbólico porque se trata además de San Marcos. Eh, ¿Qué cree usted que pasó ahí? O sea, ahí hay algo que salió muy mal para el gobierno. Bueno, lo que entiendo es que entró un grupo de personas con el propósito de incrementar el grupo de aquellas personas que protestaban. Eso en el fondo no está mal. Lo que sí es claro que la universidad, el campus universitario no se presta para eso, ni se debe prestar para eso. Pero independientemente, no hubo mayor queja. Sin embargo, entendemos que la policía argumenta que en la noche del ingreso de estas personas en la madrugada, el vigilante o las personas que estaban a cargo denunciaron ese hecho como si fuera una violación del campus. No, Y no, no, entiendo que denunciaron un asalto ya, le habían robado los radios, personas con pasamontañas, que no exacto, eran las mismas, las mismas que estaban ahí. exacto. Entonces, eso hizo que la policía interviniera el local. También es cierto que al momento de intervenir no participó el Ministerio Público. El Ministerio Público fue convocado después para comprobar los hechos después de consumados. En ese momento, para ver si había transgresión Pero no al cree derecho de además alguna que persona. el trato a los seres humanos o sea, nosotros tenemos que decir que el derecho pacifica, ¿no? Poner a mujeres en polleras con la cara contra el suelo, gritarles las barbaridades que les gritaban, todo está grabado. Claro, O sea, a eso es a lo que me voy refiriendo, ¿no? Entonces, ahí lo que hay es sí una aparente, hasta que se pruebe y el juez lo diga, violación de los derechos de las personas. Recién ahí interviene el Ministerio Público y el Ministerio Público dispone que se le tomen los datos y que sean trasladados para que se haga la investigación correspondiente. Se les remite a diversos lugares porque el número era muy alto de detenidos y ahí tienen que empezar a darles libertad porque no estaban comprometidos con los hechos que supuestamente habían sido materia de la denuncia en la madrugada, ¿no? Ese es un aparente error y también tiene que ser investigado. El día de ayer estaba conversando también sobre estos hechos con los fiscales que están o que conocen directamente el tema. Y lo que hay que pedirles a ellos es que actúen con la misma firmeza que actúan en todos los casos y que se aclaren los hechos. Porque si no se aclaran, el mensaje va a seguir siendo malo y por lo tanto la resistencia a la autoridad está generada por la propia autoridad. Eso no puede ser apoyado de ninguna manera.
Doctor, yo sé que usted no es penalista, pero lo voy a forzar un poco, yo tampoco. Usted, usted ha estado siempre en el derecho registral notarial y yo más en el constitucional, pero la Presidenta de la República ha mandado un proyecto de ley para incrementar penas, pero de manera dura, o sea, por el delito de disturbios que ahora es de 6 a 8, que sí tiene pena efectiva, está pidiendo no menos de 15. Entonces, el populismo penal, que es muy común en América Latina, hace creer, ¿no es cierto?, a la población de que si incrementan las penas, el delito se reduce, y está probado que eso es falso. Pero parece ser que la presidenta y sus ministros, que son abogados, el ministro de Justicia y el primer ministro, creen eso. Y han mandado un proyecto de ley con carácter de urgencia para que ciertos delitos tipificados en el Código Penal, porque hay muchos, ¿no es cierto?, incrementen sus penas. ¿Qué piensa de eso? Sin ningún estudio técnico, ¿eh? Sí, en principio, este proyecto servirá de cuando se apruebe para el futuro. O sea, No, reprimir claro. los actos anteriores que son la generación de este proyecto no cumple su objetivo. Para empezar, el tema no nace conforme a lo que se busca. El Perú tiene muchas leyes. El problema no son las leyes, el problema es la ejecución de las leyes y la tipificación correcta por parte de los fiscales y de la policía en el momento oportuno. Así que solucionar el problema no lo soluciona. Previene, no previene. Y distrae, sí distrae, porque se va a dedicar la gente a conversar sobre ese tema y no sobre los temas fundamentales de la nación. Pero si al Colegio de Abogados piden su opinión sin ser penalista, pero estoy seguro que los señores miembros de las comisiones y los de Derecho Penal y los exdecanos apoyarán en este sentido, no garantiza ningún resultado positivo. Así que Además, nosotros no nos parece bien. el fin de la pena es la resocialización, cosa que todo el mundo olvida, y la reeducación, porque claro, con las cárceles hacinadas que tenemos, evidentemente más bien me parecen escuelas del delito más que... Pero Luis Pérez Guadalupe, que ha trabajado muchos años en cárcel, mismo, aunque te parezca mentira, 80% no reincide. Algún efecto reeducativo habrá porque no reinciden. Siempre hay un 5% irreductible, ¿no? Pero la mayoría no reinciden. Ahora, regresando a otros temas también interesantes, el Estado peruano ha aprobado por decreto supremo reparaciones civiles de personas que no han pasado por un proceso ni penal ni civil. Es decir, ha decidido darle 50.000 soles unilateralmente a cada una de las familias que tienen un deudo. Un comité del Ministerio de Justicia va a decidir quién es víctima y quién no. Muy bien. Yo entiendo el efecto pacificador que eso busca también, pero lo primero no es reconocer la culpa antes de extender el cheque. Bueno, tal parece que no quieren reconocer ninguna culpa y lo que están buscando es alguna forma de resarcir, pero finalmente puede ayudar en algo. Pero no se olviden que los damnificados son unos y otros, porque hay policías que también han sido heridos, uno que ha sido quemado y cuya familia, por más dinero que le den, no va a recuperar a la persona. Nadie va a recuperar a sus muertos. Así es, nadie. Hay chicos de 15 años, de 18 años, que mientras más joven mueres en este tipo de incidentes, en el momento en que se evalúa tu posibilidad de generar riqueza para tu familia, son muchísimos más años y la contabilidad es muchísimo más grande. Sí, pero por supuesto, el daño emergente, el lucro cesante, claro, y acá no tenemos... la cifra se va a quedar, por supuesto, muy corta. Pero en todo caso, a mí lo que me parece simbólico es que, sí, hermanito, te voy a pagar ya, pero culpa mía no es. Así no funciona el derecho. Eso es muy peruano. La gente no reconoce acá sus culpas y trata de solucionarlo evadiendo sus responsabilidades. Pero finalmente los jueces y los fiscales son los que van a actuar para determinar quiénes son culpables y quiénes son inocentes. Lo único de bueno es que por lo menos se está adelantando algo de lo que recibirán después de 4 o 5 años de juicio. Sí, entonces, eso es verdad. mejor es ahora.
No, mejor es ahora por lo menos para cubrir los gastos del juicio que van a tener, porque va a ser larguísimo. Ahora, Alejandro Toledo, de nuevo tenemos un presidente camino a prisión en el Perú, aunque él está con grillete, ha estado 8 meses en prisión en los Estados Unidos. Dice el fiscal a cargo que entre 7 y 8 semanas está en Lima. Doctor, cuando sus pares en el mundo, otros decanos de colegios profesionales, de los bars de Estados Unidos, conversan con usted, me imagino que le preguntarán, ¿cómo hacen ustedes para tener presidentes presos? Es Tres una presidentes. vergüenza. Sí. Pero, también se le puede ver desde otro ángulo. Nosotros en el Perú nos metemos presos. Hay un montón de presidentes sinvergüenzas en América Latina que viven con total impunidad. Acá no. Bueno, eso es lo que les contesto. Por lo menos estamos probando que el sistema judicial está funcionando, porque ni siquiera siendo presidentes o dejando de haber sido presidentes, se salvan del brazo de la justicia. En el caso de Toledo, él escogió el camino de huir, de escaparse, ¿no? Pero al final va a llegar, igual que le pasó a Fujimori, también escapó y finalmente fue una extradición la que permitió que regresara al país para ser juzgado. Toledo va a ser juzgado y ese es un buen mensaje para toda la sociedad peruana. No importa dónde estés ni el cargo que tengas, si eres un delincuente debes terminar en la cárcel. Entonces, ese es el lado bueno de todo lo malo que nos está pasando. Por lo menos retornar en ese sentido un poco de confianza a que el sistema sí funciona. Claro, pero yo decía al público más temprano, 3 presidentes elegidos con voto popular, lo cual quiere decir que, o sea, nos equivocamos, porque si llegaron al poder con el voto popular, obviamente defraudaron, decepcionaron, mintieron, todo lo que sabemos, pero tenemos que comenzar a pensar que de repente tenemos que votar un poco mejor para que nuestros presidentes no terminen en la cárcel o camino a la cárcel. Claro, Ahora, es lo que siempre decimos. Tenemos que aprender a votar, porque finalmente el responsable último de estos latrocinios que se cometen somos nosotros al momento de elegir, y votamos mal porque votamos en contra de alguien. No votamos a favor de alguien, sino votamos en contra. Entonces votamos por destruir y terminamos destruidos nosotros mismos también. Hay que aprender a votar con conciencia y sobre todo votar por una persona honrada. Ese es el tema fundamental. y bueno, además de estar en medio de una crisis política, estamos en un momento de mucha actividad legislativa. Deberíamos estar. La Comisión de Constitución debería estar abocada, de hecho, están los proyectos presentados a un gran proceso de transformación de la Constitución, por lo menos en lo que se refiere a las relaciones legislativo-ejecutivo, a los pesos y contrapesos, otro asunto central en la forma democrática de gobierno, balance y separación de poderes, que simple y llanamente se ha roto. O sea, si la vacancia por incapacidad moral la uso como una revocatoria express, porque tengo 87 votos, si impido que haya cuestión de confianza, porque, bueno, la reduzco a la nada y el Tribunal Constitucional me lo valida, entonces estoy alterando ese precario equilibrio. Se necesita una reforma. Y luego tenemos sobre la mesa el tema de adelanto de elecciones, que es una reforma constitucional también. Y que el Congreso no quiere, como ustedes decían, en eso no se van a poner de acuerdo, y que presumo que la presidenta tampoco, porque dice que ella no va a usar la carta de la renuncia nunca. Si no la va a usar nunca, los congresistas no tienen nada que temer. ¿Cómo ven desde el colegio este proceso que puede afectar realmente a la Constitución peruana? Bueno, nosotros hemos elegido en el año 2021 un presidente, un nuevo gobierno, pero lo elegimos por 5 años. O sea, la única fecha cierta que tenemos dentro de la Constitución es que ellos terminan su mandato el 28 de julio del año 2026. 26. ¿Correcto? Cualquier otra cosa tiene que ser hecho con una reforma de la Constitución. Y tal parece que los congresistas no quieren reformar el adelanto de elecciones, como no quieren reformar su propia salida
y por lo tanto vamos a tener que seguir viviendo bajo este régimen hasta el año 2026. Nosotros hemos propuesto, como Colegio de Abogados, hacer modificaciones a la Constitución, pero no en el plazo, porque ese es un tema puramente político y ahí no nos queremos meter ni nadie nos llama. Nuestro concepto es puramente legal. Como ciudadanos, sí, tenemos nuestra opinión, pero como colegio no puedo decir. Nosotros lo que estamos viendo es que hay interferencia y resta de la capacidad operativa en algunos casos. Por ejemplo, en el caso del fiscal de la Nación, forma parte del Jurado Nacional de la Nación, del Jurado Electoral, un miembro titular de la Fiscalía, o sea, un fiscal de la Nación, son solamente 4. Y uno de ellos se va al Jurado Nacional de Elecciones. O sea, el 25% de la Fiscalía de la Nación deja de funcionar por esa razón. No nos parece razonable. Por lo tanto, debería ser un fiscal que esté cesante o jubilado, un fiscal supremo, los hay, cesante o jubilado. Como lo mismo en el Poder Judicial, porque preside un titular. Recordará usted que hace años atrás quien presidía el Jurado Nacional de Elecciones era un vocal supremo retirado. Lo fue el doctor Domingo García Rada durante muchos años y condujo elecciones y nadie se quejó de la forma en la cual se dirigía el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora sí ha habido quejas, ahora también ha habido dudas y por lo tanto lo mejor es utilizar a la gente que esté debidamente preparada, pero que no altere el funcionamiento de una institución como es el Poder Judicial o la Fiscalía de la Nación. Eso por un lado. De otro lado, también hablamos del tema de la reelección, porque si bien es cierto, lo que se quiere es tener gente íntegra y honesta, eso no se consigue cambiándolo cada 5 años y negándoles la oportunidad al pueblo, que somos nosotros, a elegir a quien nosotros querramos, porque nos están prohibiendo votar por aquellas personas que sí quisiéramos elegir, pero que no nos permiten por haberse hecho una modificación constitucional. Ese y el otro tema fundamental que ha sido el del Senado, que nos permitiría liberarnos del entrampamiento que existe en el nombramiento de cargos que son fundamentales. Por ejemplo, no se puede elegir en este momento al procurador, al defensor del pueblo. Y es que hay una acción de amparo interpuesta. ¿Por qué? Porque el Congreso es puramente político y hay que separar lo que es reflexivo, que es el Senado, con lo que es político, que serían los diputados. Y no cabría ningún tipo de acción que impida el nombramiento del defensor del pueblo, como no habría impedimento también para elegir al miembro del Tribunal Constitucional que en este momento está vacante. Son 7 y deberían ser 7, pero ahora hay 6 porque uno ya renunció, cumplió su mandato y decidió no quedarse más tiempo. Su decisión era, pero ahora hay que nombrar para que otra vez se vuelva al equilibrio y así por el estilo. Entonces son temas que nosotros hemos propuesto como temas fundamentales, pero de estructura, porque escuchamos durante mucho tiempo decir casi todos los días hay que cambiar la Constitución y hemos escuchado lamentablemente a un expresidente de la Corte Suprema que él hizo cumplir la Constitución, decir hay que quemar la Constitución. Qué desencanto con un profesor universitario, qué desencanto con aquel que ha sido presidente. Tal vez, digamos, yo escuché al doctor Duverly, pero tal vez no hemos entendido el contexto, ¿no? Tal vez lo que él quería decir era que había que hacer un cambio profundo, ¿no? O sea, una revolución. Apelaba a una metáfora, ¿no? No a un incendio real. Pero sí, en efecto, yo, como la mayoría de los abogados del Perú, creemos que la parte de derechos fundamentales del Congreso de la Constitución está muy bien desarrollada. O sea, con el texto alcanza para proteger, yo espero que no me resten ningún derecho más, después hablaremos de eso, pero es la parte de la relación entre ejecutivo y legislativo la que tiene que ser reformada. Obviamente yo voy a defender siempre el capítulo económico, creo que es lo que le ha traído prosperidad al Perú,
es una opinión, hay gente que no coincide conmigo, pero yo estoy segura Compartimos, que es lo compartimos. que le ha traído la prosperidad al Perú. Pero es en las relaciones legislativo-ejecutivo donde todo está, a ver, las instituciones se han tensado al máximo y han comenzado a explotar. O sea, la cuestión de confianza ya comenzó a explotar. Un tribunal constitucional le dijo al Congreso, en la época de Galarreta, que no podía modificar la cuestión de confianza vía reglamento, o sea, vía ley. Y otro tribunal constitucional, el actualmente en funciones, le ha dicho a este Congreso que sí puede. Y luego tenemos el caso de Sumedu, que es un caso, la verdad, bastante escandaloso. En el caso de Sumedu, el Tribunal Constitucional ha dicho que está bien que los congresistas que han aprobado una ley se denuncien a sí mismos para pedir que declaren la inconstitucionalidad de la ley que ellos han aprobado. Como se necesitan 5 votos para una declaratoria de inconstitucionalidad, pusieron 1, ¿no es cierto? Entonces, es constitucional. Y esto asesorado por 2 magistrados del TC, ex magistrados del TC, Blume y Mesías. Este fraude, ¿no le parece un poco escandaloso? Bueno, en materia de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, más que un problema de leyes, es un problema de personas, porque fue intemperante la actuación de Bellido desde el principio como el primer ministro que nombró Castillo. Y el ataque permanente del Ejecutivo al Legislativo hizo que la respuesta fuera exactamente lo contrario. Es decir, tú me atacas, yo te ataco, y fue un ring de box. Vea, en el Colegio de Abogados tenemos una cosa similar, tenemos un poder ejecutivo que es la Junta Directiva y tenemos un poder legislativo que es la Asamblea de Delegados. Y muchos decanos, varios, me dijeron, César, ten mucho cuidado, nunca convoques a la Asamblea porque vas a tener muchos problemas, desconfía de todos ellos. Bueno, me reuní con los miembros de la Asamblea antes de convocarla, conversamos, establecimos los puntos básicos de respeto mutuo y en la Asamblea se ha desarrollado de una manera absolutamente increíble. Ellos exponen sus puntos de vista, nosotros escuchamos, nos ponemos de acuerdo y lo ejecutamos. Claro que hay abogados disidentes que no forman parte de la Asamblea, pero que tienen derecho a voz y quieren generar tumulto como se genera en todas partes. Pero los que votan... Pero me parece increíble porque, o sea, un colegio de abogados debería ser un lugar donde justamente la ley pues, y la regulación pacifica, ¿no? Si todos nos sometemos a las mismas reglas y todos hemos sido entrenados para entender las reglas, bueno, debería haber paz. Y está sucediendo. Mire, hay una muy buena relación en este momento en los proyectos que presentamos y la discusión que hace la Asamblea. Ellos han formado sus comisiones, revisan todo, hacen sus propuestas, las debatimos conjuntamente y mire, hemos llegado a un acuerdo que nos permitió comprar un local al frente de donde tenemos, con el voto de 44 miembros de la Asamblea a favor y 8 en contra. Los que fueron en contra tienen derecho a expresarse, pero ve usted la cantidad, la armonía que hubo para utilizar dinero y evitar seguir perdiendo con la inflación y la devaluación para mantenerlo en un activo. Bueno, eso debió haber sucedido, eso también se lo dije al presidente del Congreso, a la presidenta del Congreso anterior, eso debería suceder, tener buenas relaciones, empezar a conversar, porque el objetivo, ¿cuál es? El bien del Perú, el bien de los peruanos, y por lo tanto nosotros nos debemos a quienes nos han elegido. En el caso de los abogados, a los abogados. En el caso de los congresistas y el presidente, a los peruanos. Algunos he escuchado que dicen que no tienen mandato imperativo y que nadie les puede ordenar absolutamente nada porque no tienen a nadie a quien rendirle cuenta. Sí, sí tienen a quien rendirle cuenta. A los peruanos que somos aquellos que directa o indirectamente los hemos elegido. Es decir, algunos creen que hemos elegido a un Dios por 5 años. Claro, Que no doctor, rinde cuenta a nadie. hay que decir algo, que hay mucho asesor en el Congreso, no estoy culpando a los asesores que son abogados, pero parece que
no entrenan bien a sus empleadores, que son los congresistas, porque las barbaridades jurídicas que se dicen en el Congreso son notables, considerando que son las personas que tienen que aprobar las leyes. Parece película de terror, pero ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, esto, el mandato imperativo que usted y yo hemos escuchado, yo escucho horrorizada. Es como si no les hubieran dado un buen curso de inducción, digamos, a la Constitución, no hubieran aprendido realmente o no quieren aprender, no sé. Ahí no hay, o sea, en el fondo, el Congreso es un órgano de legislación. Si no saben nada de derecho, es bien complicado que puedan hacer su función. Yo no les digo que sean todos abogados, sería lo último que pediría, pero que tengan una inducción a las ciencias jurídicas. ¿Ustedes han tratado como colegio alguna vez de tener, no sé, cursos de capacitación, charlas, inducción a la Constitución, algo, ¿no? Sobre legislación? Estamos en eso. ¡Qué Hemos bueno! reabierto los cursos del Colegio de Abogados desde el año pasado, desde que nosotros asumimos. Y he conversado con muchos abogados que asesoran en el Congreso. Pero el asesor, y esto me lo dicen y usted lo sabe y yo lo sé también, el asesor asesora y el otro escucha hasta donde quiere escuchar y hace lo que quiere hacer. O sea, el No, asesor y no le peor, puede imponer. entienden lo que quiere entender. Exacto. Más Y grave todavía. un problema gravísimo allí es que muchos entienden que han llegado al Congreso mediante una campaña y han gastado en la campaña, han invertido en la campaña y que esa inversión le tiene que redituar, o sea, que tienen que sacarle un provecho económico a una inversión cuando se trata de un mandato constitucional para el bien común. O Entonces, sea, la palabra servicio, servidor público desaparece de escena. así es. Entonces, Ahora, eso está muy tenemos mal. el Congreso, tenemos el Congreso más impopular del mundo, Sí, probablemente. impopular y no saben darse cuenta que ese cargo es efímero, que las circunstancias van a cambiar y que el nombre no lo van a poder redituar. Mi abuelo, mi padre me decían, cuida el apellido, es lo más importante que te dejo. Es decir, el buen nombre, que se te considere como una buena persona. Acá no estamos hablando con buenas personas, algunos serán, o la mayor parte tal vez no, y estamos hablando con negociantes de la política. Y eso no puede ser admitido en ninguna razón y el colegio lo censura plenamente. Muy bien, doctor, no sé si tenemos alguna pregunta del público, a ver, porque ya estamos en el tiempo, nos tenemos que ir despidiendo. Sí, ya nos tenemos que ir despidiendo, Rosa María. Así es, vamos a ir siguiendo la labor del colegio, a ver si puede iluminar un poquito en materia jurídica a nuestros políticos, como usted dice, ustedes no toman posiciones políticas, pero sí iluminan en materia jurídica, ¿no? Que falta bastante, ¿no? Y que es lo central en una democracia. Si no se respeta el Estado de Derecho, no tenemos democracia. Pues todo el tiempo hay que recordar todo el tiempo qué cosa es el Estado de Derecho. Claro. Estamos otra vez volviendo en el Colegio de Abogados de Lima a dar opinión sobre los proyectos de ley que tienen incidencias con consecuencias jurídicas, que son todos en realidad, ¿no? Otra vez estamos citando a los congresistas, convocándolos al Colegio de Abogados para que pongan sus puntos de vista. En poco tiempo, en un mes y medio más o menos, vamos a recordar los 200 años de la primera Constitución. Y por lo tanto vamos a hablar de la historia, pero también vamos a hablar de las reformas constitucionales que sean necesarias. Hemos abierto las puertas también a los partidos políticos para que expongan su doctrina, sus puntos de vista. Estamos empezando ahora en el mes de marzo, la primera semana, el 7, si no me equivoco, con los partidos políticos. Y así, bueno, son como 20 y tantos partidos ahora, entonces nos vamos a pasar todo el año escuchándolos. Pero hay que darles la oportunidad que expresen sus puntos de vista para saber cuáles son los que sí tienen doctrina y cuáles son los que no tienen doctrina. El público puede asistir, es la totalmente mayoría, gratis. no quiero ser mala, ¿no? Pero
La mayoría no tienen doctorado. Dicen que tienen algo, pero eso no es doctrina, ¿no? O sea, en ciencia política no es. Claro. Y eso vamos a aprovechar ese momento para transmitir a todos los partidos políticos nuestra visión. La política y los partidos políticos deben ser preparados para durar para siempre. Por lo tanto, no pueden jugar improvisando medidas políticas de acuerdo con las conveniencias del momento, sino de acuerdo con una ideología, un pensamiento que debe mantenerse. Es bueno que haya unos que piensen A y otros que piensen Z, porque de la discusión saldrá cuál es la luz que nos debe iluminar en el camino. Pienso que la mayor parte de los partidos políticos, estos que se denominan de izquierda, no saben lo que es izquierda en realidad, no saben el pensamiento marxista, como los de derecha, tampoco saben qué cosa es derecha, y piensan que ganar dinero es ser de derecha. No, eso no es ser de derecha, eso está en cualquiera de los grupos políticos. Así que eso No, pero perdóname, forma parte de un pensamiento el político. grupo que se supone más de derecha en el Perú se declara de izquierda. Sí, pues. La Renovación Popular dice que es de centro izquierda. Sí. Por eso, vamos a darles la oportunidad a que definan, y nosotros lo que vamos a hacer es invocar a que permanezcan fieles a un pensamiento que los permite iluminar a sus generaciones y a las siguientes generaciones, porque el éxito de nuestro país está en la perdurabilidad de nuestras instituciones. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias a toda nuestra audiencia por habernos seguido hasta este momento. Nosotros nos tenemos que ya despedir y conmigo será Rosa María. hasta mañana. Solamente permíteme enviar un saludo al doctor Pérez Guadalupe y a toda la gente que trabaja en cárceles. Ayer vi un video muy bonito donde vi la hermosa labor social que hace este equipo de agentes pastorales de la cárcel. Los agentes pastorales en cárceles son unos santos. Esa gente se va al cielo, pero en cuerpo y alma. Porque de verdad que es ir, como dice el Papa, pues a las afueras, ¿no? Salir del centro, ir a los márgenes, a buscar, como decía el Papa, en una sociedad donde los seres humanos se descartan, ir a buscar a los descartados. Y a buscar no solamente su bienestar material, no, su bienestar espiritual. Y a través de ese camino reconvertir. Lo que ha hecho la iglesia en las cárceles, la iglesia peruana y también la iglesia evangélica, hay que decirlo, es notable. Y claro, no todos se salvan, ojalá todos se salvaran, pero sí puedes hacer la diferencia muchas veces para que personas que se han alejado de Dios o que están completamente desesperadas encuentren un camino de retorno. Así que muy bien, vale la felicitación. Maravilloso trabajo que hacen ahí, de verdad que me sorprendió bastante. Muy bien, Rosa María, nos reencontramos mañana, viernes mañana. Viernes, espero que este fin de semana es un fin de semana de playaza, porque ya empieza marzo y con marzo vienen los colegios y ya la familia entra en otro ritmo, otra rutina, pero sí, ahora esperemos que pare de llover, ¿no? Porque hay algo así como 30 o 36 puntos de bloqueo por protesta social en el mundo todavía, pero hay muchos más por lluvias, por huaicos. Hay que ver que pare de llover pronto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Cuídate, Rosa María. Nos reencontramos mañana. Chao, chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios.